Información, historia e investigación a través de los datos. Ponemos la lupa sobre diversos temas que afectan a la sociedad y que no siempre se encuentran en las portadas de los medios de comunicación, ya sea ciencia, política, tecnología o problemas sociales, siempre con las cifras en la mano. Arrancamos. Hay cosas que damos por hecho, detalles a los que estamos más que acostumbrados y asuntos a los que ya no les prestamos atención. Dentro de estas definiciones, aunque no se lo esperen, están las capitales. Todos estamos más que acostumbrados a decir que la capital de España es Madrid. Y aunque todos hemos vivido con ello, no siempre ha sido así. Antes de Madrid hubo otras ciudades con ese mismo título. Unas ciudades que vamos a analizar a lo largo de este programa y sobre todo las razones por las que la capital de nuestro país ha ido cambiando en varias ocasiones. La capitalidad es la cualidad del núcleo de población en el que tiene su sede los órganos que representan la colectividad territorial y que, por tanto, son los que ejercen el poder. En España, como decimos, la capital es Madrid, pero cada comunidad autónoma tiene a su vez la suya propia. Para contar la historia de las capitales de España hay que empezar mencionando al Reino de Toledo. Fue fundado tras la derrota de los visigodos en el año 507, cuando la península abrazó a la fe cristiana. Se cree que la ciudad llegó a albergar hasta 50.000 personas, las cuales vivieron en una época de gran prosperidad. Sin embargo, la invasión musulmana de la península ibérica en el año 711 puso fin a este reino visigodo. Posteriormente, la capitalidad pasó a Córdoba. Córdoba fue elegida como capital en el año 756 después de Cristo, cuando Abderramán I huyó del califato de Damasco y fundó el Emirato Independiente del Al-Ándalus. Su estratégica ubicación y su creciente importancia política y cultural hicieron de la ciudad el lugar ideal para el gobierno. Córdoba contaba con una economía fuerte. Era un centro de comercio, agricultura y artesanía, lo que le permitía sostener una administración central eficiente. Además, se realizaron importantes inversiones en infraestructura, como la construcción de la mezquita Al-Jama y el Alcázar, lo que refleja una economía sólida y en expansión. Durante el periodo del Emirato Omeya, la ciudad estuvo gobernada por varios emires, desde Abderramán I hasta llegar a Abderramán III, quien se proclamó califa en el 929 después de Cristo, dando inicio al Califato de Córdoba, que comprendió desde la misma fecha hasta el año 1031 después de Cristo. Con el tiempo, la capitalidad de Córdoba comenzó a perder sentido debido a la fragmentación del poder y la aparición de otros centros regionales más influyentes, y la crisis del siglo XI. Finalmente, tras la disolución del califato en 1031, Córdoba dejó de ser capital política. Así, la ciudad no solo fue un núcleo administrativo, sino también un símbolo de poder y riqueza del Al-Ándalus, dejando un legado que aún hoy se refleja en su arquitectura, sus bibliotecas y su historia. De esta etapa, la ciudad de Córdoba aún presume de tener varios monumentos. La Mezquita Catedral, Medina Zahara, el Templo Romano, el Alcázar de los Reyes Católicos o la Torre de la Calahorra son solo algunos ejemplos que a pesar de los años siguen en pie y son visitados por miles de turistas anualmente. Barcelona, por otro lado, fue la primera sede regia visigoda, aunque era conocida como Barcino. Esta elección se produjo porque en aquella época era una ciudad fortificada y con una ubicación muy estratégica. Se convirtió así en un centro de poder muy importante. Aunque quedan pocos restos visibles de la época, hay que destacar, por ejemplo, los capiteles visigodos reutilizados en la entrada de la iglesia de Sant Pau del Camp. Sin embargo, los restos de la ciudad visigoda se encuentran sobre todo bajo tierra, aunque eso sí, algunos de ellos se pueden visitar en el Museo de Historia. La siguiente capital que estuvo en nuestro país seguro que sorprende mucho. Tenemos que hablar de Cangas de Onís, la primera capital del Reino de Asturias. Recordemos que fue en Covadonga donde se inició la Reconquista y de ahí que este pueblo se conociese como Asturum Regnum. Es el único pueblo que ha sido capital de nuestro país en algún momento de nuestra historia. De él destacan a día de hoy los Picos Europa, el río Sella y un monasterio declarado Monumento Nacional. Desde el año 1601 hasta el 1606, la capital se trasladó a Valladolid. Se convirtió así en una ciudad referente. Fue el duque de Lerma quien tomó la decisión de trasladar la corte a esta ciudad de Castilla y León. Y de Valladolid pasamos a Sevilla, la actual capital de Andalucía y que una vez en la historia fue también capital de España. Ostentó este título entre 1808 y 1810. Por aquel entonces el territorio español estaba invadido por tropas francesas y Sevilla era una de las pocas ciudades que luchó con más fuerza ante esa invasión. En diciembre del año 1808, el conde Floridablanca
convocó a la Junta Central para convertir al Real Alcázar en la sede de la capital. Sin embargo, esto acabó a los 2 años porque a Sevilla no le quedó más opción que entregarse a las tropas de Napoleón. Y no hay que moverse a Andalucía para encontrarse con otra de las ciudades capital de España, Cádiz. No solo es la urbe más antigua de España, sino también de toda Europa. Y es que tras lo ocurrido en Sevilla con las tropas de Napoleón, Cádiz pasó a tener el título de capital, algo que duró 3 años, desde 1810 hasta 1813. Justo en ese periodo fue cuando se proclamó la Constitución Española de 1812, conocida popularmente como la Pepa. Años después, desde noviembre de 1936 hasta octubre de 1937, la capitalidad pasó a Valencia. Y es que a principios del 36 las tropas franquistas empezaron a acercarse a Madrid, por lo que el Consejo de Ministros aprobó quitarle la capitalidad para dársela a esta ciudad valenciana. Una decisión que se tomó de un día para otro, sin preparar prácticamente nada. Por ello se eligió como sede de las Cortes el Palacio de los Borja, un edificio muy característico a día de hoy de esta ciudad. Burgos también figura en esta lista, al haber sido la capital de España desde el 1 de abril de 1939 hasta el 18 de octubre de ese mismo año. Fue así la capital de España con el periodo de tiempo más corto de toda la historia. Pero durante algunos de esos años la capital también fue Madrid, una metrópoli que a día de hoy lo sigue siendo. Desde 1561, Madrid ha sido la capital de España, a excepción de los periodos en los que, por cuestiones estratégicas o de conflictos bélicos, la capitalidad pasó a otras ciudades. Fue Felipe II el que eligió Madrid como capital de España. Pero, ¿por qué esta ciudad y no otra? La decisión de trasladar la corte a Madrid marcó un hito en la historia, no solo de esta ciudad, sino de todo el país. Recordemos que, antes de esta decisión, la capitalidad había estado cambiando, siendo algo itinerante y moviéndose entre ciudades como Valladolid o Toledo. La principal razón fue la necesidad de establecer una ciudad capital que perdurase y que no fuese cambiando con el paso de los años. Se eligió Madrid por diferentes razones. Una de ellas fue por la centralidad geográfica, ya que se encuentra justo en el centro de la península. Esto facilitaba la comunicación y la administración con el resto de regiones. Además, al entonces rey Felipe II le gustaba cazar y las localidades rodeadas de bosques, algo que Madrid tenía. Por otro lado, la seguridad estaba bastante garantizada en aquella época. Y es que, a diferencia de ciudades como Sevilla o Barcelona, que estaban más expuestas a ataques por mar o río, Madrid se encontraba en el interior, lo que hacía ver que estaba más resguardada. Además, era una ciudad que carecía de obispo, por lo que no tenía esa influencia eclesiástica que sí existía, por ejemplo, en Toledo. Entraba también en juego la ausencia de grandes linajes nobles cercanos al rey, lo que le aseguraba su permanencia en el trono. Otro de los grandes aspectos de esta decisión residió, aunque no lo crean, en el amor. Isabel de Valois, tercera esposa de Felipe II, prefería Madrid antes que cualquier otra ciudad de España, por lo que en la decisión del monarca también influyó la opinión de su mujer. Una decisión que transformó la ciudad por completo. El Real Alcázar se convirtió en la residencia permanente de la familia real. La nueva condición de capital impulsó un fuerte crecimiento demográfico. Antes de convertirse en capital, Madrid tenía unos 30.000 habitantes, cifra que aumentó a 100.000 ciudadanos a finales del siglo, alcanzando incluso el 500.000 durante el siglo XIX. Todas estas han sido las capitales de España a lo largo de la historia, algo que actualmente nadie cree que cambie. Pero ¿se han preguntado alguna vez qué tiene que tener una ciudad para ser elegida capital de un país? ¿Alguna vez se han preguntado por qué una ciudad es la capital de un país? No siempre se elige por tener más habitantes o por ser la más famosa. Detrás de cada capital hay una historia, motivos políticos e incluso es una cuestión de estrategia. Por ejemplo, Ciudad de México fue la capital desde tiempos del Imperio Azteca, cuando se llamaba Tenochtitlán. Su posición central y su peso cultural la mantuvieron como el corazón político del país tras la independencia. En cambio, Brasil decidió empezar de cero. En 1960 inauguró Brasilia, una
una ciudad nueva en el centro del país para fomentar el desarrollo del interior y alejar el poder del litoral. Tiene más de 3 millones de habitantes y es un símbolo de modernidad. Algo parecido pasó en Australia. Como Sydney y Melbourne competían por ser la capital, se creó una ciudad intermedia, Canberra, diseñada solo para gobernar. Y en Nigeria la capital se movió de la costa de Abuja en 1991 para pasar a Lagos, a una zona más central y neutral. Pero atención, algunos países tienen más de una capital. En Bolivia, Sucre es la capital constitucional, mientras La Paz concentra el gobierno. Y en Sudáfrica el poder está dividido entre Pretonia, Ciudad del Cabo y Bloemfontein. 3 capitales para un solo país. Como vemos, la capital de un país no siempre es la ciudad más grande. Se elige por historia, estrategia, equilibrio y simbolismo. Porque al final la capital no solo marca dónde se gobierna, sino cómo un país se entiende a sí mismo. Como hemos visto a lo largo de este programa, la capital de España ha ido mucho más allá de Madrid. Desde Cangas de Onís hasta Córdoba, todas estas ciudades guardan en sus calles, monumentos y edificios mucha historia. Una historia que nos une y que nos recuerda las distintas etapas por las que pasó nuestro país, desde guerra hasta invasiones. Todo ello marcó el camino de todos y todos debemos seguir marcando el camino de España. Nosotros seguiremos analizando estos datos y muchos más en otro programa. Recordad mirar siempre con lupa cualquier cifra o problema social, porque muchas veces los datos reflejan una realidad silenciada. Nos vemos en otro programa de La Lupa.